Hola chicos, soy Emiliano, he sido su profesor en HTML y CSS. Me voy a hacer cargo de unas cuantas secciones del curso de JavaScript. Vamos a ver en esta primera presentación lo que serían los condicionales y bucles en JavaScript. ¿Sí? Vamos a comenzar con una pequeña definición. En JavaScript lo que se le llama estructuras condicionales son sentencias que nos permiten controlar el flujo de la ejecución del código, ¿no? No es mucho más que eso, la definición. Para entenderlo vamos a ver directamente las principales estructuras. Vamos a comenzar con lo que sería el if. El if nos permite, si ustedes con los conocimientos básicos de programación que tienen, normalmente ese código se conoce como si o también if. Básicamente nos permite definir si, por ejemplo, un bloque de código se va a ejecutar o no. Entonces, el if, la sintaxis es la siguiente, se coloca la palabra clave if. En este caso vamos a utilizar esta expresión lógica eh, utilizando esta variable número, o sea, vamos a asignar el valor 5. Y lo que vamos a decir es que si el valor es mayor que 0, es decir, esto va a ser verdad, perdón, acá tengo un error de sintaxis, entonces diremos el número es positivo. Vamos a verlo en el navegador, en la consola, como venían viendo con el resto de los profesores. Vamos a colocar la consola por debajo y podemos ver que se está imprimiendo el texto del número positivo. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que esto fuera if número. Vamos, para ver la otra forma de escritura de JavaScript, tenemos que, por ejemplo, eh, el if puede terminar con una sentencia else o else if, pero primero vamos a ver el else, que básicamente es si no ocurre la condición que se va a ejecutar. Entonces podemos decir que console log el número es negativo. Si refrescamos, podemos ver que esto se mantiene como positivo. Si yo colocara un -5 y refresco, ahora lo que se va a mostrar en la consola es el otro console log. A su vez, ustedes pueden encadenar varios if utilizando la sintaxis else if. Dentro de cada if pueden ir poniendo nuevas condiciones. Entonces yo puedo decir aquí que si el número es igual a 0, vamos a poner el console log. Aquí el número es 0. Entonces, ahora podemos probar, por ejemplo, si eligiéramos el 0, no debería cumplirse ninguna de las condiciones. Si positivo o negativo, el número es 0. De esta manera, ustedes pueden concatenar cuantos else if quieran e ir colocando condiciones dependiendo de lo que ustedes necesiten o de acuerdo a la lógica de negocio que ustedes quieren lograr. De todas formas, lo más usual y lo más recomendable es que, a no ser que las condiciones estén separadas, por decirlo así, necesiten chequearse otras variables o otros elementos. Normalmente el if se usa con un if y un else o con mucho alguna otra condición, pero cuando se necesitan concatenar muchas condiciones, lo que se utiliza es eh, en realidad lo que se conoce como el switch, que es el operador que vamos a ver después de ver el if. Recordarles que en el if la condición puede ser cualquier condición lógica o también cualquier expresión JavaScript eh, que se considere verdadera. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una variable let, variable undefined, eh, eh,
ustedes podrían decir algo como esto. Quiere decir, esta variable, al no tener asignado nada, el valor es undefined. Entonces, yo quiero decir que si quiero chequear si la misma está definida, se puede ver que no se imprime el console log de la misma. Distinto sería que yo le asigne un valor y la misma nos va a mostrar, ahora sí nos muestra que está definida, sin chequear si solamente al tener un valor que sea considerado como truthy o positivo dentro de JavaScript, nos permite, va a ser tomado como tal y se va a ejecutar el bloque de código. Hago esta aclaración porque hay valores que, si bien están definidos, son considerados como falsy, como por ejemplo el 0. Si yo tomo este valor como 0, verán que sigo sin ver en la consola lo que estaba escrito. O por ejemplo, si yo eligiera una cadena vacía, tampoco me va a mostrar el console log. Pueden chequear, ¿sí? Pueden buscar JavaScript falsy o truthy values y van a entender cuáles son los valores que son considerados como truthy, que van a ser considerados, que pueden estar, fíjense que puede ser un valor cualquiera, un objeto vacío o un array vacío son considerados como algo que existe. El 0 string, por ejemplo, por ser una cadena no vacía, es truthy, pero por ejemplo la cadena vacía no existe, pero en cambio, por ejemplo, los valores falsy, si los podemos ver, están, para ser más claros, está el valor null, el undefined, que es el que habíamos probado, el false, con el not a number, ¿sí? El 0 negativo, el 0 en la notación está, el big int, el string vacío, y el objeto, el document all, the only falsy object in JavaScript is big in the document all, que es parte del DOM. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle de estas cosas, pero para que lo tengan en cuenta cuando crean estas condiciones, a veces los desarrolladores novatos con JavaScript tienden por ejemplo, suponer porque una variable que van a tener es numérica, chequean si la variable existe. Pero lamentablemente si el número viene y viene en 0, esto se va a dar falso y muchas veces el código debería ejecutarse si fuera un 0. Lo mismo con una cadena vacía, por ejemplo. No es lo mismo tener la cadena vacía que la cadena de contexto. Entonces por ahí uno está esperando una cadena, entonces uno debería chequear si el valor es una cadena y no, y para no caer en ningún tipo de este tipo de errores. Todos los operadores que son condicionales dentro de JavaScript siguen esta lógica, entonces es importante, muy importante tener en cuenta este tema. La otra, como habíamos mencionado, sentencia condicional que vamos a ver es el statement switch, el cual nos permite chequear si un valor está dentro de, puede chequearse que distintos posibles valores a una variable, por ejemplo. Vamos a cambiar esto día y vamos a decir que esta variable es lunes, siguiendo nuestro ejemplo. Y podemos decir acá cosas como esto. Vamos a cambiar luego el valor. La sintaxis es la siguiente, la palabra switch, y entre paréntesis la expresión que queremos chequear, ¿no? Puede ser también una expresión lógica, pero el case pasaría a tener dos posibles valores, true y false. En este caso lo que queremos es chequear una variable y el valor de la misma. Entonces si decimos que martes, miércoles, jueves, viernes, cada case va a declarar que si se cumple, si la variable tiene el valor que está seguido de la palabra case, se ejecuta este bloque. A diferencia de los otros bloques de JavaScript, fíjense que está delimitado por lo que sería el case y esta palabra clave que sería el break.
no puede faltar el break porque si no le va a dar un error de compilación. Y por último, una sentencia default que si no se cumple ninguna de las anteriores es la que se va a ejecutar. Entonces acá podríamos decir algo como console log. Vamos a guardar esto para después. Es fin de semana. Entonces podemos ver. Es lunes. Es martes. Es miércoles. Es día de corte. Casi fin de. Entonces, al ejecutar, podemos ver que el valor es lunes. Y si cambiáramos los valores, podríamos ver que nos indica lo que queremos. Si tomamos el viernes, por ejemplo, es casi fin de. Pero inclusive si yo tomara algo vacío, es importante tener en cuenta esto, el default puede ser cualquier valor que no sean estos, por lo tanto una cadena vacía también está tomando como fin de semana, quizás no es lo que queremos, pero bueno, sirve como ejemplo, inclusive si es que por ejemplo tomara una variable undefined, va a seguir siendo fin de semana, o si tomara sábado. Inclusive como yo estoy utilizando Pascal Case, esto ¿qué quiere decir que tengo la primera letra en mayúscula? Si yo tomara lunes con minúscula, tampoco sería tomado, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Normalmente acá lo que podrían chequear es decir algo como to lowercase. Entonces, con esto me aseguro de que yo haga algo como esto. Esto es simplemente a modo de ejemplo de cómo trabajar con el switch. ¿Sí? Entonces tenemos lunes. Perdón, me faltaban los paréntesis para ejecutar la función. Y ahora sí me dice que es lunes. El switch nos va a permitir, dependiendo, normalmente para lo que se utiliza es cuando tenemos alguna máquina de estado, por ejemplo, que nosotros tenemos que recibir algún estado, o un tipo se espera un tipo de modificación de los datos en base a un estado. Entonces, normalmente la variable que tiene el estado se utiliza y en base a los distintos posibles estados se ejecuta funciones, porque acá podrían estar llamadas a funciones y se ejecuta de esta manera. Entonces, de esta manera ustedes pueden utilizar el switch. De todas formas, si ustedes chequean la documentación de switch, pueden ver algunos ejemplos, inclusive algunos trucos que se pueden realizar con el switch, como por ejemplo cómo utilizarlo como si fuera un if, que básicamente consiste en, vamos a tomar un ejemplo de esta página, este tipo de switch en donde se chequea por true y luego las condiciones lógicas están en cada case. De esta manera se puede hacer algo que funciona de la misma manera que un if else, por ejemplo, es un truco que se utiliza para evitar tener varios if else en base a una expresión lógica. Pero esos son solamente detalles y lo importante es la sintaxis y que ustedes lo sepan aplicar de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Hasta aquí vamos a dejar el video y vamos a dejar para el próximo lo que serían las sentencias de los bucles, sentencias de bucle, que serían el while y el for, que nos van a permitir ejecutar un bloque de código varias veces mientras se cumple una condición. Los espero en el próximo video.